¿Cómo anda Jesús? ¿Y tú? ¿Cómo estás, Jonathan? Qué gusto verte de vuelta. Igualmente, chabón. Qué lindo charlar con vos siempre. La verdad que se Gra- la pasa bien. Gracias, gracias, gracias. No, Che, y me... estás, bueno, seguís en tu casa ahora en Portugal. Sí, sí, estoy ahorita en Portugal. Dios mediante, ya a finales de agosto estoy en Escocia otra vez por una temporada. Voy a estar estudiando. Sí, de eso sí me tiene muy contento. Bien. ¿Qué estás estudiando? Empiezo en septiembre en el ETS, el Edinburgh Theological Seminary, el Seminario de Teología de Edimburgo. Y nada, ahí ya empiezo, Dios mediante, lo que sería una carrera para sacar una licenciatura en teología, en estudios Bien, bíblicos en realidad. Muy bien. contento, muy Vos contento. tenías ya hechos algunos estudios. Sí, ya los había tenido por la Universidad Hebrea de Jerusalén, por el Instituto de Realidad y Estudios Bíblicos, pero esto es ya la titulación. Allá tengo Claro. ¿cómo se le dice? Tengo como lo que serían cursos de aprobación, planes de estudio. Eso es lo que yo tengo en en el Instituto Israelí, pero con esto sí tendría una titulación, sería licenciado en teología, Dios mediante. Bien. Está bueno. Yo estoy pensando también en cuando termine, rinda el final que me queda para recibirme de arquitecto, que es Historia 3. No es muy difícil, pero estoy como negado psicológicamente. Si Dios me permite, el año que viene también empezaría una licenciatura. Si bien también tengo algunos cursos hechos, instituto bíblico de, bueno, de la iglesia también, pero bueno, uno siempre busca perfeccionarse más y más si viene por el lado académico, un poco mejor, ¿no? Ujú, ujú. Así que bueno, che, estábamos pensando en hablar algo de apologética hoy. Sí, sí, puede ser un tema interesante porque esta vez lo voy a abordar desde donde probablemente no se aborde usualmente, Mm, que es cómo hacer una correcta apologética y cómo no hacerla. ¿Ok? bien, ¿cuál es tu relación con la apologética desde que tenés Creo, creo mucho en su conocimiento? potencial. Lo que pasa es que la apologética es una palabra que le suele caer mal a muchas personas, sobre todo a los ateos y a los agnósticos, más que nada por el hecho de que la relacionan con defender confesionalmente la Biblia Claro. y defender las doctrinas de la Biblia y defender la Biblia y ok, ellos porque no creen en la Biblia pues no la ven bien, pero realmente la apologética en sí mismo una especie de filosofía, Mm, porque implica entender la teología y aplicarla. El problema con con la apologética, y aquí sí le doy una razón a los ateos y a los agnósticos y a los detractores del texto bíblico en general, es que la mayoría de los apologetas modernos son muy malos, no saben hacer apologética, ese es el problema. O sea, ellos creen que ser apologeta implica ciegamente creerle al texto bíblico sin siquiera considerar que se puede cuestionar lo que está leyendo. O sea, una apologeta, por eso es que yo te dije particularmente que a mí me gustaría más bien referirme, inclusive me referiría a mí mismo como un apologeta crítico, porque yo defiendo las bases de la fe, pero no mm, las defiendo con una ceguera de fe, no tengo una fe claro, ciega. claro. Y es algo que a mí me choca mucho porque lo veo en todo. Creo que es el gran problema de todo. Mm, La apologética, eh, puedo dar unos casos, por ejemplo, muy puntuales y hasta inclusive tengo ejemplos muy cercanos, algunos muy incómodos, uno muy reciente. Estaba en un grupo donde publiqué un video que tiene una opinión bastante fuerte hacia una traducción bíblica en específico y como en ese grupo hay gente que le gusta esa Biblia, pues me atacaron. O sea, literalmente, no, que vas a ver uno, que no sé qué, que no sé qué más. Entonces, claro, mi primera respuesta pudo haber sido una respuesta por arranque, ¿no? Por impulso. Bueno, ajá, yo sé de lo que hablo y usted no. mm, El problema es que no puedo decir eso. Primero, porque el grupo no debería tener ese espíritu, ya que es un grupo cristiano. Y segundo, porque probablemente la persona con la que esté hablando no ha tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, obviamente, es fácil defender algo cuando no sabes. ¿Me explico? O sea, yo no culpo a esa gente porque es como decir, bueno, es que, ¿por qué usted se queja de que el Nuevo Testamento diga Cristo en todos lados? Perdón, ¿por qué usted se queja de que en la Biblia tal se traduzca Mesías en el Nuevo Testamento en todos lados? Yo le digo, porque la palabra Mesías en el Nuevo Testamento en el griego aparece solo dos veces, por eso me quejo.
porque me parece que el Nuevo Testamento tiene que leerse Cristo, porque no se escribió en hebreo, se escribió en griego y eso se tiene que respetar. Ahora, si tú me das una Biblia, como por ejemplo la Peshitta, cuya base textual es siriaca, ahí sí te acepto un poco más que aparezcan cosas como por ejemplo Yahvé. Yahvé aparece en el Nuevo Testamento, pero se entiende porque está usando un término semítico y es un texto semítico en la base. Claro, las Biblias que dicen Jehová, ya que estamos. No, no las Cas- apoyo. No ¿Por las qué? apoyo, pero esto es por otra razón. El término Jehová, yo puedo respetar mucho más una Biblia que traduzca Señor en mayúsculas sostenido, como hacen muchas Biblias, que Jehová. Recientemente di una clase de los nombres de Dios en mi módulo 2 lo terminé recientemente el módulo 2 de mi diplomado del Concilio Divino, y la última clase del módulo 2 es los nombres de Dios. Ahí hablo de todos los nombres, del Shaddai, el Yon, Elohim, Adonai, todo eso. Pero también hablo de Yahvé. Y le mostré a mis alumnos, es una de las cosas que me alegra que todos aceptaron muy bien, reconocieron, fue Jehová no tiene base ni siquiera arqueológica. O sea, les mostré cómo el tetragrama, por lo menos la lectura, no diré Yahvé, Yahvé no, perfecto. Si usted no quiere leer Yahvé, se lo acepto. Pero el nombre de Dios no era, nunca fue y nunca será Jehová. Era probablemente una fonética algo así como Yao, Yao, Yat o Yat. Así pudo haber sido. Y pudo haber sido, en vez de 4 consonantes, 3. Un tritograma. Yo soy un fuerte defensor de que debió haber sido un tritograma en el pasado. Claro, ¿Por qué? el término, digamos, es un ensamble entre Ya y entre el tetragrama, digamos, y el Adonai, así Jehová en como sí, siempre se dice en la Jehová, iglesia. Jehová. Sí, no, el Jehová postmedieval, porque es más o menos de esa época donde se le empieza a mencionar así. Es un Jehová que se basa en una lectura errada del texto masorético. O sea, para empezar, tienes que entender que el Jehová solo existe y solo puede existir en el texto masorético. Y lo peor es que no existe de forma uniforme. O sea, tú vas a leer en el texto masorético, si sabes hebreo, vas a leer Jehová, Jehud, Yadhet, Jehoat, nunca es igual. Nunca es igual porque las vocales no son las mismas. Claro. Entonces, no son las mismas porque a veces el texto masorético usa las vocales de Adonai y otras veces usa las vocales de Elohim. Entonces, Ah, 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 ah. en ese intercambio, te vas a dar cuenta de que la palabra no es igual. Entonces, no me vas a decir tú que el nombre de Dios no se mantiene en la misma fonética. No, es imposible. Simplemente no es esa la pronunciación. Porque lo Claro. que la gente no le entra en la cabeza es que las vocales no están para que las leas, están para que las interpretes. Esas vocales se colocaron es para que no leas Yahvé, sino que leas Adonai o leas Elohim, que fue lo primerito que me enseñó mi profesor de hebreo a mí. Cuando me enseñó hebreo masorético, precisamente mi profesor Carlos Santos, él es profesor y da clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que fue mi profesor, y él da clases en el Instituto Israelí de Estudios Bíblicos. Él fue uno que dijo, muchachos, por respeto les voy a pedir que cada vez que ustedes lean la palabra Yahvé o el tetragrama que está allí, digan Adonai, Hashem o Dios, pero por favor no me lean el nombre. Por respeto a mí, fue lo que él dijo. Entonces, claro, en una de esas, en una de las clases privadas que yo tuve con él, le pregunté, profesor, ¿pero cuál cree usted que es la fonética? Y él me dijo, lo más probable y académicamente aceptado es que la fonética es Yahvé. Ah, ¿y qué opina usted de Jehová? Me dice, Jehová no tiene base. Listo, eso fue lo único que me dijo. Ya. Ahora, Él es judío, él era judío. él es judío, él está vivo. Por eso pedía el respeto de no mencionar el nombre de Dios. Exacto, pero por respeto a él. Él en ningún Sí, momento dijo que no podíamos leerlo. De hecho, en ocasiones a veces lo leía. Y lo único que me decía al final de la lectura es, Jesús, trata de evitar el nombre, por favor, por respeto a mí, porque por respeto a su fe. Y yo, por claro. obviamente, le voy Sí, a sí, tener respeto, pero tú te das cuenta que él está consciente de que la lectura del nombre no es correcta. claro. ¿Me explico? Y es Sí, un sí. judío. O sea, conoce su idioma. Simplemente dice, no, no, no se tiene que leer. Listo, no se lee. Tú dices Hashem o Adonai. Y en este caso lo estás diciendo por respeto a mí. Y él siempre nos decía, lean las Nekudot. Las Nekudot. Cuando le pasen por encima el nombre, brínquenle al nombre y lean las Nekudot. Si ustedes ven que son las de Adonai,
o son las de Elohim. Y mi profesor siempre peleó conmigo porque él me decía, Jesús, yo noto que lees muy bien, pero no te aprendes las Nekudot. Y yo lo miraba y yo le decía, profesor, lo que pasa es que yo leo un hebreo que no usa Nekudot, que es, por ejemplo, el hebreo de Qumran. Ah, ok, bueno, yo te estoy enseñando hebreo masorético. Y como te estoy enseñando hebreo masorético, te pido Aprende que eso. leas, exacto, apréndete las Claro, vocales. Pero si es verdad, el hebreo arcaico o el hebreo antiguo no usa Nekudo y lo más probable es que su forma de lectura fuera distinta. O sea, te estoy hablando de que el tipo estaba totalmente consciente de los problemas del claro, idioma. Eso es todo. claro, claro. Simplemente que no era el hebreo que me estaba enseñando. Yo lo entendí y todo y sin embargo fui el único alumno que se graduó de todas las clases. Yo no me perdí Mira, ninguna clase con él. Un gran mira, profesor y amigo mío. mira, Entonces, te voy a leer un versículo que sí, tiene que ver adelante. con esto, que tiene que ver con el tema, y que te lo voy a conectar así simplemente como para que por ahí podamos desarrollar más. Pero dice Primera Pedro 3:15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, esa palabra es apología, En griego, con sí. mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y acá es interesante qué es lo que hay que defender, que no es la Biblia, es la esperanza que uno tiene, Exacto. la Tu, tu, fe tu fe. que uno tiene. Entonces, porque muchos que hacen apologética de la Biblia, Sí. de Sí. una interpretación en especial, que es la Sí. literalista, básicamente. Entonces, no hacen una apologética de la fe, de la esperanza que el cristiano vive, predica, sino que hacen una apologética de la literalidad de la Biblia. Y eso me parece que ahí tenemos ya un primer problema, ¿no? Porque, bueno, vas a querer defender que el mundo fue creado en 6 días, que Jehová es el nombre de Dios, por ejemplo, porque está en la Biblia, es la Biblia que leen, así que hay que defender esta Biblia que tengo en la mano, no importa su historia. Y bueno, obviamente se va a omitir todo análisis crítico de la historia, tanto de la iglesia como del Israel de Dios, ¿no? Y es un poco lo que vos mencionabas con decir yo soy un poquito más crítico. Me parece que hay que darle cierta flexibilidad al texto bíblico para ahondar un poquito y ver qué hay detrás y extraer, digamos, de ahí o ver dónde se ancla nuestra esperanza, digamos, a través del texto y no en el texto. Sí, fíjate una cosa, para que más o menos veas por dónde va mi línea en este sentido de la apología crítica. A ver, Yo creo, por ejemplo, que Jesucristo es Dios. Yo lo creo. Y creo que Jesús hizo todo lo que hizo. Ahora, extrapolar eso, eso, a la idea de que si pongo en tela de juicio o en tela de duda las circunstancias en las que ocurrió algo, es muy distinto a afirmar que ese algo debió haber ocurrido. Por ejemplo, porque a lo mejor eso sonó extraño, pero Jesús, y es una de las ideas más obvias, yo creo en un Jesús sobrenatural porque sus detractores lo calificaban como, por ejemplo, un mago. Así lo califican los judíos. Los judíos llegaron a llamar a Jesús de forma despectiva en textos como el Talmud, que era un mago, que hacía magia, que hacía, claro, porque saben que el Jesús al que se refieren es el Jesús de los evangelios, un Jesús con, mm, con poderes. Ahora, ahora, eh, enfocarme en vez de qué fue lo que hizo Jesús o qué había detrás del milagro o qué tan posible sea lo que Jesús hizo en correspondencia, porque yo soy uno de los que dice, por ejemplo, los milagros de Jesús no ocurrieron porque, ay, vamos a darle un milagro para que los judíos creyeran. No, ellos estaban acostumbrados. Muchos te van a decir, bueno, pero es que hubo otros mesías en la época. Efectivamente, para mí lo que llama la atención, por lo menos desde mis estudios, es que lo que hizo Jesús tenía una intención dependiendo dónde estaba él. Si estaba en Jerusalén, si estaba en el norte. ¿Por qué? Porque él relacionaba sus milagros a una teología que sí está en el Viejo Testamento. Por ejemplo, la guerra contra el norte. Yo creo que te he hablado de eso. Yahvé tiene una guerra contra el norte. Jesús sacaba demonios en el norte. Entonces, se ve ese reflejo allí. Ahora, si tú me desligas eso y solamente lo das por hecho, como sí, Jesús hizo milagros, perfecto, pero tu enfoque es probar que los cuatro evangelios son armoniosos y no se pueden contradecir entre sí, eso para mí es una apologética débil, porque estás dándole una preferencia a un asunto textual que a lo que el asunto es en sí.
¿Me explico? Por ejemplo, la gente dice, no, el endemoniado, es que hay que darle una explicación a si eran dos endemoniados o era un endemoniado el de Garasa, porque un evangelio dice que eran dos, otro dice que era uno. Yo puedo fácilmente decir, bueno, a lo mejor eran dos ocasiones distintas. O a lo mejor el relato se extrapoló en algún sentido en uno de los dos evangelios y uno le llegó incompleto o el otro a lo mejor le dieron más enfoque a algo, qué sé yo. Para mí no es relevante cuántos eran, sino qué fue lo que Jesús les dijo, que es lo que sí quedó registrado, porque lo que Jesús le dice al endemoniado sí está registrado en los cuatro evangelios. O sea que eso era de preferencia para el que manejaba las fuentes. ¿Me explico? Es como una persona escribe una historia de mi vida y hay dos versiones, la versión de mi hijo y la versión de el mejor amigo de mi hijo. Entonces, el mejor amigo de mi hijo a lo mejor no va a manifestar algunas ideas mías que mi hijo manifestaría, como, bueno, mi papá era duro, él me quería enseñar esto, me quería enseñar aquello, que no sé qué, y el mejor amigo de mi hijo dice, bueno, el viejo era algo cascarrabias, la verdad que caía un poco mal, esto, lo otro. Pero los dos hablan de un día en donde yo les bajé una pelota de un arco, se les atoró una pelota en un árbol, por ejemplo, en un techo. Y yo me paré y mi hijo me pidió ayuda y yo fui rapidito y les golpeé la pelota y la tumbé para que cayera de allí y ellos siguieran jugando. Entonces los dos hablan de, oh, me acuerdo aquel día que mi papá me tumbó la pelota de la barrandilla que estaba justo en el borde de la casa, que no sé qué, porque yo le di una patada y no sé, no me regañó, no me dijo nada, me dijo, te hijo, no pasa nada, fue, y mi papá muy amablemente me bajó la pelota. El otro amigo dice, bueno, ahí se había atorado algo y no era lo único, de hecho ahí arriba habían 5 pelotas más, él lo sabía o no, qué sé yo, simplemente mi hijo se enfocó en el día que yo bajé la pelota, el otro se enfocó en cuántas habían, en si la pelota era de fútbol o era de básquetbol, que eso es irrelevante. Estas personas es como que se enfocan en que no, es que las dos pelotas tienen que ser la misma, no, es que el papá sí sabía que ahí habían más pelotas, pero en el fondo, y no se dan cuenta que simplemente los dos están relatando un hecho verídico desde el punto de vista de cada uno. Listo. El punto es lo que ocurrió, no cómo. Mm, Muchos cristianos en la apología se enfocan demasiado en la forma, no en el fondo. La forma claro, tiene que ser como ellos quieren que sea y no el fondo. Y no se dan cuenta que el claro, fondo era más importante. Porque en exacto. ese sentido se pierde mucho de vista el concepto de la Biblia. Porque fíjate una cosa, y date cuenta de esto tan interesante. Si la mayoría de los apologetas se fijaran más en el fondo de la teología dentro del texto para defender la fe que en la forma, en la transmisión, en lo que llegó, no tendrían problema con la crítica textual. Mm, No importara. ¿Por qué? Porque no importa, hermano, si tu Biblia no se tradujo igual que la mía, la idea se mantuvo, ¿no? Al menos. Entonces, era irrelevante. En cambio, tú ves cristianos que tienen una crisis existencial de fe con la crítica textual porque simplemente les afecta la forma en la que ellos creen que la Biblia fue transmitida. ¿Me claro, explico? Uno de los grandes sí, choques que sí. yo en estos días ponía en mi WhatsApp respecto a eso era el asunto de Moisés y el escrito del Pentateuco. ¿Tienes idea la cantidad enorme de problemas que lleva aceptar que Moisés escribió algo en el Éxodo? Es demasiado problemático simplemente ponerse a pensarlo. Primero porque el texto no lo dice. El texto no dice que Moisés escribió nada. ¿Ok? Dice que Dios le escribió algo a Moisés y luego él escribió una copia porque hizo pedazos en Claro. las tablillas que él tenía. ¿Ok? Hay Que otras ideas. de Dime. hecho, la segunda vez dice, vení, subí la segunda que yo te la voy a escribir. Y después le termina diciendo, no, ahora escribí la voz. Entonces, ahí habría que hacer. No, bueno, pero es que el Nuevo Testamento dice, de mí escribió Moisés o la ley. Sí, hay un dato importante acá. Moisés pudo haber escrito algo, es verdad, pudo haber escrito algo, yo no lo pongo en duda. Posiblemente Moisés escribió algo. Después de todo, en el Nuevo Testamento se habla de que él era un entendido en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tenemos lo que Moisés escribió? No, no lo tenemos. Tenemos el Pentateuco. El Pentateuco puede darnos fe de acontecimientos, pero no es garantía de que la forma, es. Yo puedo suponer, como suponen muchos académicos, cristianos y no cristianos, que algo en el Pentateuco, algo sí posiblemente fue de puño y letra de Moisés, pero lo que nos llega a nosotros del Pentateuco no. Porque lo que nos llega a nosotros del Pentateuco tiene muchos matices que demuestran que simplemente no lo escribió ya.
Claro. Entonces, ese es el problema. La gente habla de, la gente que te responde, no, pero bueno, hermano, ¿cómo usted va a decir que Moisés se va a estar poniendo a escribir tal cosa en el desierto? ¿Tiene idea de lo ocupado que Moisés estaba? Hermano, ¿qué diablo? Porque la gente literalmente cree y llega a creer que Moisés se montó en el lomo 200 kilos de cuero y fue al Sinaí allá con un tintero de escriba a escribir y estuvo semanas que... No, si acaso Dios le dijo algo, si acaso Dios le dijo algo, se lo estaba dictando para que él lo tuviese aquí, porque por tradición oral, que es lo que por lo menos muchos académicos un poquito más críticos aseveran. Dice, bueno, si Moisés transmitió algo, sí, fue la ley de forma oral, se la gritó al pueblo, todo lo que Dios le había dicho. Mm. Ah, ok, en ese aspecto no hay ningún problema. Fíjate que el único libro, y ni siquiera está en el canon bíblico ortodoxo, pero el único libro que sí habla de algo que se le fue dictado a Moisés para que escribiera fue el libro de Jubileos. Es el único. Claro. En Levítico también. En Levítico, creo que en Levítico se menciona que Moisés escribe lo que Dios le dicta en el tabernáculo. Pero eso es en Levítico, no en Éxodo ni en Génesis, obviamente. Y es solamente la ley de Levítico, no el Ok. Deuteronomio, por ejemplo. El dato con la ley de Levítico, y es por eso que yo no me meto tanto con ese libro, lo repaso sí, pero el problema con el dato de Levítico es que se considera académicamente que una parte de Levítico en realidad es una copia de leyes circundantes. Sí, Por lo tanto, porque uno lee las leyes en Mesopotamia, lee las leyes sí, son parecidas, ojo por ugaríticas, ojo, diente son... por diente. Chao. Exacto, entonces, en estos días vi un debate en internet de un cristiano al que se le invitó para que él defendiera la fe cristiana versus un físico de partículas que es ateo. Me parece un debate bastante Mm. interesante porque dentro de todo el cristiano tenía argumentos bastante buenos. Sin embargo, el cristiano fallaba en algo. Muy constantemente fallaba en ese algo y en ese algo yo tenía que darle la razón, ni siquiera al ateo, al que estaba dirigiendo el podcast. Te lo puedo pasar si lo quieres ver. Dale, dale. Porque resulta que el cristiano en una parte le dicen, ajá, pero tú dices la Biblia, porque ellos se van a la parte de los homosexuales. Eso sí es una cosa que a mí me parece un poco irónica de los ateos, de que nunca tocan nada más que, ah, Dios es un genocida y mata homosexuales. Hermano, tú estás trasladando un tema moral al siglo XXI. No me metas Claro. asuntos del siglo XXI, vete a la época. Pero si te quieres ir a la época y quieres aseverar que Dios tiene leyes rígidas y fuertes, yo le hubiese dicho algo al cristiano, yo le hubiese de hecho dado una respuesta a los otros dos, a diferencia del cristiano, donde, porque el cristiano aseveraba que dice, bueno, no, es que Dios tiene un motivo de esas leyes y esas leyes con un propósito, no sé qué. Hay un problema allí, que yo sí le hubiese dado la razón al del podcaster porque dijo, pero no se te ha ocurrido simplemente pensar que Dios no escribió eso. Jonathan, Estoy, ah, estoy. ya volviste. Te Sí, no, tilda a fue que veces, te pero fuiste. yo te escucho todo. Ok, eso se lo dijo el chamo del podcast y el físico se quedó mirando un rato y le dijo, bueno, pero ¿no se te ha ocurrido simplemente pensar que esa ley no la escribió Dios, que no es divina? Listo. Y en ese sentido, yo le habría dado la razón. Bueno, pero es que el Levítico dice eso. Sí, hermano, la realidad es que en Levítico hay muchas cosas que académicamente se piensa que no eran originales del Pentateuco. Eso es todo. Se añadieron después, porque chocan con cosas que hizo Israel. Simplemente chocan. Yo colocaba en mis comentarios en estos días precisamente en base a eso. El libro de Job no es el libro más antiguo de la Biblia. El libro de Job, de hecho, su tradición es mesopotámica y su tradición es como la del libro de Daniel y el libro de Enoch. Tú lees el libro de Enoch, el libro de Job y el libro de Daniel se parecen mucho. Mencionan el Mm. Leviatán ambos, mencionan el concepto del caos, el inframundo de agua, la asamblea divina, el concilio divino. Todos tienen los mismos Claro. elementos y el estilo de la creación es idéntico. O sea, te das cuenta que la tradición... Están como en el mismo contexto cultural para escribir. Exacto, los tres le responden a Babilonia. Los tres están directamente tumbando la teología babilónica, cosa que me parece muy interesante, sobre todo si conoces la teología, la mitología babilónica, es muy buena y vale la pena leerla porque cuando la comparas con estos tres libros dices, ah, ok. Pero, volviendo, Job no es el libro más antiguo, el más antiguo es el libro de Jueces. Entonces, hubo un hermano Claro. que me preguntó, bueno, pero es que Job es un personaje de la época de Abraham. Sí, sí, es verdad, Job ubicado en Está ubicado. cronología. Está Exacto, ubicado. ubicado en cronología, se supone que el personaje, Job,
es contemporáneo de Taré, el padre de Abraham. No tengo ningún problema con eso, hermano. El problema es la redacción. Yo estoy hablando de redacción. Job no es el libro más antiguo. Pero es que no sé qué, que no tiene nada que ver. Sí, bueno, el relato de Noé, Noé no es judío, Noé no es hebreo. Dan, él tampoco, Job tampoco. O sea, entiendo ese punto. El detalle está en que no es antiguo. ¿Sabes qué libro es antiguo? El libro de jueces. Se me queda mirando y me dice, ¿y por qué el libro de jueces? Bueno, pues fíjate que el libro de jueces habla de la situación histórica de Israel cuando es una tribu apenas. Cuando Israel es un conjunto de tribus, de familias. Tú, por ejemplo, con el libro de jueces, comparándolo con el libro, creo que es de números, te das cuenta de que la gente que salió de Egipto no era tanta, era muy poca, Claro. era poca, era un grupo pequeño. Es que ahí está No, pero es que, el tema de los 2 millones que tienen que estar muertos en el desierto. exacto, y un detalle interesante que es una respuesta que da Michael Heiser y propone también Richard L. Friedman, aunque ellos chocan en ciertos puntos de vista, pero proponen que o es una hipérbole, es una exageración del relato, o se tiene que contar de forma distinta. Por ejemplo, Michael Heiser propone que se tiene que contar en números acadios. Al contar en números acadios, el número de, creo que era 2 millones, se reduce considerablemente a 200 personas, 2000 personas, cuanto mucho. No eran muchas personas. Porque de hecho, como diría el doctor Heiser, dice, tú ves el espacio, geográficamente hablando, no caben 2 millones de personas ahí. Entonces, es donde precisamente llegas a la conclusión de que efectivamente no era un grupo tan grande y no Ah, pasa aparte nada, una porque movilización de 2 millones de personas. Acá lo pasó en el Mundial, cuando ganó Argentina. ujú, No sé cuántas personas salieron a celebrar. Y el micro que llevaba a la Argentina no pudo llegar. No pudo llegar a destino. Tuvo que volver atrás y por otro lado y dejar a toda la gente en papa y la vida ahí que no lo vean. Que no vean a los campeones porque no. Habían copado todas las autopistas, todo, no, no, 2 millones no podían ser, mucho menos, por ahí 1 millón de personas. Eh, pero no, era eso sí, increíble, increíble. Y la me imagino fanática. 2 millones de personas, Moisés dirigiendo una caravana de 2 millones de personas, o sea, una persona no puede dirigir solo una caravana de 2 millones de Es personas, que a mí me daría con sus risa propiedades, con todo a cuestas encima, y cruzar el Mar Rojo, que el Mar Rojo se pudo haber abierto, la ciencia lo afirma, porque hay un estudio que está hecho con imágenes y todo, cómo el mar se abriría en rojo con vientos de tanta velocidad. Se abriría, dice, y quedaría ese puente, quedaría un puente natural, pero no con paredes, sino que se va deslizando el agua, se acumula en un lado y queda un agua de un lado y agua del otro, porque hay como dos hendiduras, ¿viste? Pero 2 millones de personas que pasen por ahí. Y bueno, el relato, a mi entender, ¿no? Evidentemente tiene una construcción con ciertos elementos de ficción y de leyenda, pero no quitan, obviamente, que no haya salido un pueblo de ahí, que haya sido comandado por un jefe y que sobre todo haya tenido a Yahvé por guiador, por Dios supremo, que él entiende que no tiene que estar en Egipto y que tiene que salir y Faraón o quien sea que está gobernando no quiere, ¿entendés? Obviamente que eso tranquilamente puede ser real, de hecho hay ciertas evidencias apologéticas en el desierto de algunas cositas, algunos dibujos, algunos grabados, pero no hay 2 millones de personas muertas porque la generación, dice el texto, que cambió completamente porque habían pecado y solamente quedaron sus hijos. Es decir, si salieron 600.000 hombres, eh, bueno, los hijos deben haber quedado. Después le sumas las mujeres, le sumas los hijos, le sumas los animales, por lo menos tiene que haber 2 millones de cadáveres ahí. Pero bueno, no los hay. Quería, ya que estoy hablando, te quería mencionar algo respecto del Nuevo Testamento y esto que venías hablando del Gadareno. Pasamos un poquito al Nuevo Testamento, después retomamos el Antiguo Testamento si querés y la apologética. Sí, claro, 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 adelante. Pero ¿qué pasa? Los relatos de los evangelios, los relatos de los milagros, yo considero que pueden tranquilamente ser hechos históricos, ¿no? Pero el problema que tenemos con los evangelios es que empiezan a circular a partir del año 70
cuando todos los apóstoles están muertos, menos Juan, que está en una isla, o está por ir a una isla, para estar ahí un determinado cantidad de tiempo y no hay internet, no hay WhatsApp y todo eso como para que andemos contactándonos y pasándonos la, ¿cómo se llama? El conocimiento que tenemos. Pero sí, los discípulos, al esparcirse por el continente, fueron sembrando la palabra en diferentes comunidades, que esas comunidades después son Éfeso, Antioquía, em, Roma, etcétera, y ellos van necesitando empezar a sistematizar su conocimiento acerca de Jesús y acerca del Evangelio. Y por eso surge digamos, el género Evangelio, rodeado de, bueno, una cultura que sabe lo que es un evangelio, que es una buena noticia militar, que trae paz a la sociedad. Bueno, hay miles de cosas para contextualizar ahí que no soy el indicado, ¿no? Vos por ahí después mejorar un poquito la contextualización. Pero el punto es que la historia del Gadareno, tengo un teólogo que escribe un artículo de este tema conocido que se llama César Moreno, es bastante liberal él, no apoya mucho de sus creencias, pero sí comparto un montón de sus creencias. Y a veces charlo con él y hablamos de este tema. Y él dice que, bueno, hace un estudio un poco más histórico también de lo que piensan las personas acerca de ese pasaje y entre ellos Orígenes se percata de que en el lugar donde se cita en uno de los textos, que es Gadara, no hay ninguna, en Gerasa, perdón, no hay ningún mar, ni siquiera un despeñadero que pueda hacer histórica ese relato. Después, por otro lado, hay dos evangelios que dicen que es en Gerasa y hay uno que es Mateo que dice que es en Gadara. Y el problema es que Gadara está como a 70 kilómetros de ahí y tampoco quizás tiene un despeñadero, un lugar así estrictamente como para que pueda suceder ese hecho. Pero no puede suceder ese mismo hecho en los dos lugares. O sucedió en un lugar o sucedió en otro. Si sucedió una vez, como dijiste vos, pudo haber sucedido dos veces, supongamos, ¿no? Sí, Pero el punto es que el relato, al parecer, tiene un ancla histórico-simbólica. ¿Cuál es? Que en Gerasa, en el año 66, había una legión romana que utilizaba un escudo con un cerdo de dibujo, porque todas las legiones tenían su símbolo, y esta legión era un cerdo, en el año 66. Y había 2000 soldados, y es la única legión de 2000 soldados que hubo que hubo en Israel. Porque las legiones tenían 6000, 6000, 7000, no sé, otro tipo Entonces los que estudian historia dicen, che, pará, acá hay una conexión entre el texto y la historia. Porque la sí, única legión es 2000, de 2000 soldados estaba en Gerasa en el año 66, que no me acuerdo, creo que era la Legión X, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que ese era el nombre de la legión. Y tenía como símbolo de su escudo un cerdo. Entonces se empieza a hilar ahí una especie de interpretación de que el autor de los evangelios toma una fuente de una historia de Jesús, porque evidentemente Jesús era un exorcista, un maestro itinerante, que no solamente hacía milagros, sino que sanaba o liberaba personas de la opresión demoníaca. claro. Entonces, eso era en el ministerio de Jesús era moneda corriente, así que vaya a saber cuántos gadarenos habrá abordado Jesús. Así que ya ni uno no queda cómodo, ni dos, sino que debe haber muchos. Pero el punto es que esta historia parece estar construida, no históricamente, digamos, es un relato que no es histórico, pero que tiene base en lo que Jesús hacía, en lo que Jesús predicaba y y sobre todo en la teología del cristianismo. Entonces, se supone que puede ser un relato simbólico que intenta mostrar que Jesús, que el poder de Dios y el poder de Jesús está por encima de la opresión política, que está por encima del imperio romano, porque Jesús es el César, es el Señor, eh, el Dios de los dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, está por encima de cualquier poder político humano, que de hecho al César se le llamaba hijo de Dios también, y también se le hacía Señor. Entonces hay como una especie de choque político
político-espiritual de parte del cristianismo y político-terrenal de parte del imperio, y que con este texto lo que se proponía, digamos, desde la teología, era que Jesús estaba por encima del poder político, ¿no? Y aparte, sabemos que era una época también en la que los cristianos ya estaban empezando a ser perseguidos y se empezaba a hablar un poco en clave de teología, no necesariamente apelando a los agentes romanos o a los agentes del imperio literalmente. Entonces, como que este tipo de interpretación comienza a mí, por lo menos, a sonarme un poco lógica, ¿no? Un poco racional. Ahora, Verosímil. sí, verosímil. ¿Esto le quita historicidad al relato? Me parece que puede ser, pero no le quita historicidad a la realidad de que Jesús era un maestro itinerante, un exorcista, eh, una persona con un propósito espiritual y político en cierto sentido, porque todo aquel que se mueve y hace cosas lo hace políticamente desde algún punto. Solamente que el punto político de Jesús era muy diferente al judío de ese momento, que esperaba la liberación terrenal, que esperaba la liberación empírica, digamos, de poder. Y Jesús estaba predicando un poder espiritual, un poder que trasciende esto de la materia y los gobiernos humanos. Entonces, bueno, esta es una de las primeras cosas que quería, digamos, meter acá como para decir, ¿qué hacemos? ¿Apologética de la fe o apologética del relato? ¿Apologética del medio, de la forma, o apologética de la teología final, de la cosmovisión que como cristianos tenemos? Entonces me parece un poco disruptiva esta manera de abordar la apologética. No sé qué opinás vos de cómo se interpreta este pasaje, cómo lo aborda este teólogo, eh, y si más o menos está encaminado un poco en lo que venís hablando. Bueno, en realidad teológicamente me hace bastante sentido, más que nada porque cuando yo leo los evangelios también puedo entender el simbolismo detrás de... La versión, o por lo menos el estudio que yo había hecho sobre el endemoniado de Gadara, es que replica el Éxodo. Y tú dices, ¿cómo así? Bueno, que Jesús representa al Israel del Éxodo, o sea, él representa tanto a Yahvé o a Baal Yahvé en este caso, junto con el pueblo de Israel. Y Jesús, que viene siendo, porque ¿cómo sabemos que lo vincula con el pueblo de Israel? Porque a Jesús se le identifica como el siervo, y el siervo en Isaías es Israel. Entonces, Jesús sería el siervo, pero al mismo tiempo es el Baal Yahvé con una autoridad propia de Yahvé, y cuando se le acerca el demonio, que dice que se llama Legión, eso vincularía a las personas con el Éxodo, cuando el ejército de Faraón venía detrás de ellos. Porque resulta que cuando Jesús le ordena a la piara de cerdos que se arrojen al mar, en griego tiene la misma estructura de que él echó a la mar los carros del faraón, cuando hizo que el mar cayera sobre ellos y se Mm, los llevara. Entonces, esa sería una respuesta precisamente teológica, vinculando a Jesús en su recorrido del Éxodo con un acontecimiento que sucedió en el mismo Éxodo, o sea, haciendo ver a sí. Jesús como un paralelismo allí del segundo Éxodo. Yo eso porque yo lo explico en la primera clase del módulo 2 de mi diplomado del rollo de las batallas de Yahvé y la guerra espiritual. Pero sí, va por ese lado de que yo puedo entender que hay una teología detrás del acontecimiento y no necesariamente me voy a enfrascar. O sea, para mí es algo histórico por una cuestión de percepción, pero si no lo fuese, no me chocaría porque encuentro mucha más, ¿cómo se le diría? Encuentro mucha más edificación en la teología que trata de presentarme el texto, en qué Mm, me está tratando de explicar y qué me está tratando de dejar claro de Dios. Porque al fin y al cabo hay una realidad. No puedo negar que no haya sido un hecho verídico porque no tengo una máquina del tiempo para haber estado allí y comprobarlo. Tampoco puedo decir que ocurrió de forma, era como una persona que decía, ay, pero ustedes en la escuela hablan de hipótesis, hipótesis, hipótesis. Entonces, yo puedo no creerle nada a la escuela de Alejandría porque son hipótesis. Y yo le digo, bueno, hermano, pero es que lo que le propone, hablando del tema de la versión bíblica, ¿no? Lo que a usted le propone la Biblia esta también es una hipótesis, porque ellos no tienen cómo corroborar que eso es cierto. Es una traducción y ya. Y en este claro, caso este caso era un error de traducción, que en este claro. caso no hay hipótesis tan lejana cuando tú vas a la base textual y te das cuenta que está mal. Claro, es que hay como un afán de encontrar la herramienta de trabajo segura
para abordar el pasado, en Sí, términos de teología y en términos de fe. Es decir, muchos creyentes necesitan considerar que el texto bíblico es la verdad absoluta y que a través del texto uno puede conocer la verdadera historia. Y la realidad es que la Biblia forma parte de la historia y cuando Dios inspira a las personas y las guía por medio de su Espíritu Santo a hacer cosas, aunque las guía el Espíritu Santo, no están libres del error y no están libres de las formas y los medios y las herramientas que su propia cultura ejecuta. Entonces hay que contextualizar eso y entender que la revelación es la historia desde el punto de vista neortodoxo, por lo menos que es la teología que yo sostengo, la revelación es la historia misma. Y a la Biblia, al formar parte de esa historia, encausa las verdades que la historia transmite y las trata de expresar en su manera, en su lenguaje, conforme a su época, y con sus medios. Por ejemplo, el construir este tipo de relatos de perícopas que luego van a formar parte de los evangelios, y que, bueno, sabemos que el evangelio, los evangelios, los sinópticos comienzan con un evangelio, digamos que se transforma en tres evangelios de alguna manera. Eh, pero hay este tipo de construcción que después el autor de Juan va a retomar el género para construir algo diferente, ¿no? Pero estas perícopas, estas historias, no necesariamente tienen que ser eh, historias históricamente, completamente históricas, sino que pueden estar basadas en lo que fue el ministerio de Jesús, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser la literalidad y tiene que haber todo sucedido así. De hecho, como vos mencionás, hay mucho simbolismo detrás de cada detalle de relato. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica el pan y los peces, los símbolos de los números, sí, las personas y los discípulos que participan en cada milagro, en cada suceso, a veces varían. Entonces, y eso habla del autor que está escribiendo y de la comunidad. A veces determinadas historias se le cambia, se me traba la cámara, ¿no? un ¿Se escucha poquito, fluido sí. igual? ¿Se escucha No, yo te fluido? escucho fluido. Sí, es Listo. la cámara. A veces en la misma historia toma tres, dos o tres como matices diferentes, porque cada evangelista la adapta a la realidad de su comunidad. Y por ahí a uno no le sirve hablar de millones de dólares, a uno le sirve hablar de miles de australes, ¿entendés? Porque por ahí los millones de dólares van a ser muy algo como inalcanzable o impensable para cierta persona que por ahí es más pobre, ¿no? Se me retragó la cámara, ahí está. Entonces van bajando la información y la van acomodando a la necesidad de la comunidad, para que la comunidad sea la que recibe, que es no sé si es el patos de la retórica de Platones, que habla de que todos los elementos de la retórica tienen que estar acondicionados al que va a recibir el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso en los evangelios está. Y lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. Te voy a presentar un caso ahora, así como hablamos de Gerasa, te quiero hablar del arrebatamiento de Elías. A ver qué opinas. No sé si lo hemos Ujú. hablado alguna vez esto, del No, arrebatamiento de Elías, ¿no? no, no. Adelante. Porque a mí me da la intuición, me da la sensación de que el rapto de Elías es más bien un elemento también simbólico. ¿Y por qué lo digo? Tendría que estar 20 minutos explicándolo esto, porque tenés que agarrar un montón de textos, un montón de cosas para verificar lo que digo, pero bueno, concedeme el, créeme el relato y después lo chequeamos. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando Elías, antes de Elías ser arrebatado, viste que Eliseo lo va a perseguir por todos lados porque Elías le dice que se iba a ir. Entonces lo va a perseguir por todos lados, no lo deja, no lo deja, no lo deja, hasta que en un momento cruzan no me acuerdo si el Jordán o uno de esos mares, y van del otro lado, y ahí Dios lo arrebata y le da la capa a Eliseo, y Eliseo después va y hace el doble de milagros de los que hace Elías, Sí. porque le dio una doble porción de su espíritu. Ahora, Eliseo ya estaba acompañando en su ministerio a Elías. Pero ¿qué pasa? Resulta que el ministerio de Eliseo comienza después que Elías se va. El ministerio de Eliseo trasciende o fluye
entre medio de dos gobernantes, dos reyes, que son el del sur y el del norte, el de Israel y el de Judá. Ahora, los contactos que él tiene y la relación que él tiene con esos reyes evidencia que esos reyes están en cargo durante el periodo de Eliseo y que cuando mueren y suceden otros, esos otros ya no tuvieron contacto con Elías. Ok, ¿Qué pasa? Cuando vos vas a ver en Crónicas que no se lo menciona a Elías, una sola vez se lo mencionaba, pero no se menciona su ministerio, él le escribe una carta a un rey con el que él no vivió absolutamente nada, con el que él no participó de su ministerio. Su ministerio fue con otro rey, mucho anterior, mucho más anterior. El rey al que le escribe lo está condenando por cosas que hizo, cosas malas que hizo durante el periodo de Eliseo. Entonces tuvo que haber pasado todo el periodo de ministerio de Eliseo y él tuvo que haber hecho cosas malas, ese rey, para que recién ahí Elías le mande una carta. Entonces, entre la carta que le manda Elías a este rey y el rapto, hay un periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo no podría ser posible porque Elías no estuvo en ese periodo claro. de tiempo. Entonces, está ese conflicto, ¿no? Que muchos apologetas lo intentaron abordar y lo intentaron explicar diciendo que había una corregencia de unos reyes, de uno con otro, entonces Elías sí vio el ministerio, pero lo estudié a profundidad y te voy a mandar la línea de tiempo que hice de cada uno de los textos que habla de este suceso y no hay Sí. chance, no hay forma, ¿entendés? Entonces veo como que la apologeta intenta constantemente defender la literalidad de lo que dice el texto ahí. No les interesa el simbolismo que hay detrás, de por qué Claro, Elías es arrebatado, etcétera. ese Elías puntual de tu análisis es el mismo Elías, ¿no? O sea, tienes toda la seguridad Elías, de que es sí, es Elías, ok. Elías, sí. Ok, ok. No, Eh, es para saber porque eh, Hay otro Elías, digo, así me terminás si existe otro Elías, digamos, en la historia, que le pueda mandar una carta a un rey condenándolo no, como no, no, profeta no. por las O cosas sea, que hace, exacto, lo digo porque se ve el perfil del mismo Elías. Lo sé porque sí, sí, sí. precisamente uno de estos apologetas ciegos te va a decir cualquier cosa. Entonces, me interesa estar al tanto de que está cerciorado de que es el mismo Elías, precisamente para yo analizar el La texto. carta del Elías, después lo chequeamos si querés por WhatsApp, vemos los versículos, pero la carta del Elías al rey que hizo un mal desempeño es una carta típica de Elías, o sea, te lo está condenando por un Exacto. pecado que es Porque correcto. entonces mi pregunta sería, si ya sacando Perdóname, ese... perdóname. También te puedo Dime. decir que la carta no la escribió Elías, pero la Biblia dice que la mandó Elías. ¿Entendés? Sí, esa pudiese ser una postura. O sea, aquí estamos tú y yo indagando en base a. O sea, no Exacto. pasa nada, no pasa nada. Esa es la parte interesante, llegar a la conclusión de por qué esa carta es de Elías. Porque Claro. fíjate que yo me encontré con un problema muy parecido. El edicto de Ciro, que está creo que una está al principio del libro de Nehemías y el otro está al al final de, yo sé que hay una versión al final de un libro y hay otra versión del mismo edicto al comienzo de otro y no coinciden los dos edictos. Te das cuenta de que Sí. uno es el original y el otro no, porque en un edicto se le añaden palabras a Ciro en favor de los hebreos, mientras que en el otro edicto es como neutro. O sea, Mm, sí, libérenlos y ya. Eh, eso es interesante porque cuando tú lees los dos y los comparas y concluyes que es que uno está maquillado por la teología claro. con la intención de que Ciro, siendo el ungido, porque Yahvé lo dijo, aquí levanto a mi un Ciro, a mi ungido, a mi Mesías, Ciro, él tenía que tener conciencia del Dios de Israel, pero no necesariamente. Por eso un edicto original posiblemente no menciona nada, no está maquillado, pues teológicamente no es relevante. Al otro Mm, sí, ya que el otro podría ser una alteración en favor del yavismo. ¿Me explico? claro. No tengo ningún problema porque eso es como el caso de Satanás y el ángel de Yahvé en las dos versiones del censo de David.
Esos son temas que a mí me interesan por el tema del concilio divino. Dice, bueno, pero acá dice que Yahvé fue el que se levantó contra Israel y el otro dice que fue Satanás. Bueno, eso puede tener dos explicaciones, en realidad tres, pero vamos a decir que la primera explicación es que el Satán de Crónicas es el mismo Yahvé, ya que Yahvé, en la palabra Satanás significa adversario, se levantó el enemigo de Israel y pues tentó a David a hacerlo, igual que Yahvé se molestó con David por el censo. Esa Mm, es una. La segunda es una que aplica al concilio divino, que también es plausible, que es por la época de crónica, porque hay que entender que en realidad la versión de Samuel es otra crónica, o sea, son crónicas de los acontecimientos. La versión de David, de David desde el censo en Samuel es una versión más antigua que le atribuye la causa a Yahvé. Yahvé se molestó con Israel y pues Yahvé fue el que influyó en David. Sin embargo, no especifica de qué manera. Claro, uno diría, bueno, pero Dios no tienta a nadie. Ok, pero aquí habría que considerar las razones por las que Dios, no digamos que tienta en el sentido de, pero sí impulsa o aprueba una actitud. Cuando te vas a la versión de Crónicas, yo diría que hay una explicación teológica en base al concilio divino, la misma que sucede en el libro de Jubileos con el sacrificio de Isaac. En el libro de Jubileos, la versión del sacrificio de Isaac dice que la idea de sacrificar a Isaac no fue de Elohim, no fue de Dios, fue de Mastema, uno de los satanes del concilio divino. Fue el que fue y le dijo a Dios, así al estilo de Job, tal cual, le dice a Dios. Por eso es que te digo que el libro de Jubileos en su primera sección es mesopotámico, que coincide con Job en ese sentido, en que ya la teología es, hay un concilio de dioses y ellos entre ellos debaten temas. Está bastante interesante, yo coincido en que sí, que probablemente esa era la intención de la teología. Ahora, en el libro, en la versión del censo de David, del libro de Crónicas, pues obviamente se intuye que aunque Yahvé es el que está tentando a David, él está haciéndolo a través de Satanás. O sea, Satanás le dice a Yahvé, o dentro del concilio divino, o Satanás recibe permiso para tentar a David, porque mm, Yahvé tiene intenciones de matarlo. Porque este es el detalle. Lo que teológicamente coincide en los dos pasajes es que Yahvé tenía intenciones de matar a David por su injusticia. Que no es primera vez. Yahvé ya había querido hacer eso en otras ocasiones. Entonces, aquí lo interesante es por qué. Entonces, claro, un texto dice que fue porque Yahvé estaba molesto y el otro texto dice que porque Satanás lo tentó. Ah, bueno, esa sería la segunda explicación. La claro. tercera explicación es una explicación que no me gusta mucho, pero también existe, de que el relato más antiguo plantea a Yahvé como un dios teológicamente vengativo que se aplica al texto para justificar que David haya hecho la maldad que hizo con el censo. Entonces luego no le gustó a algunos redactores bíblicos y añadieron el elemento del Satanás para decir que no fue Dios, sino que fue Satanás el que tentó a David. Pero bueno, esa no me gusta mucho porque me parece que realmente las otras dos están bastante bien, explican completamente la intención del texto. Claro, Después de todo, el concilio divino es una realidad teológica claro. y a su vez que un relato ponga de protagonista a Dios o a Satán, sabiendo que el término Satán es un calificativo, no necesariamente puede ser Mm, una entidad, pues no hay problema. O sea, listo. Yo me voy por la del concilio divino. Me parece que la del concilio divino es la más plausible. claro. Eh, pero ahí tú te das cuenta de que, fíjate cómo tú y yo, teniendo perspectivas distintas y no necesariamente afectándonos la forma del texto, es decir, estamos conscientes de la diferencia, pero sabemos que la Mm, explicación no afecta teológicamente la narrativa. ¿Me claro. explico? Te da un punto. El problema es que el apologeta ciego tiene que ver a la Biblia, porque el problema del apologeta ciego, y aquí sí voy a un punto muy duro, el apologeta ciego tiene que establecer y la Biblia tenía la razón, en vez de establecer el mensaje de la Biblia, es el que tenía la Claro, razón. claro. Porque ese es el detalle, ese es el detalle. Si tú me dices, y la Biblia tenía la razón, ok, ¿qué Biblia? La Biblia, ¿qué Biblia? Hay más de 200.000 versiones de la Biblia. ¿Cuál Biblia, por ejemplo? No, bueno, es que tu Biblia Reina Valera tiene muchos errores, discúlpame. O sea, no puede ser Claro. esa la que tenga la razón, porque si tiene la razón esa, que tiene más de 5.000 errores, ¿qué otra versión bíblica no la va a tener? Entonces el problema es, por ejemplo, tú hay un video que yo vi hace no mucho,
es un hermano en la fe, sí, lo reconozco, es un hermano, aunque él se la pasa echando pestes de los católicos y de otras personas, pero yo a los católicos también los considero hermanos dentro de todo, tengo diferencias Sí, doctrinales, pero no son hermanos, obvio. no son cristianos. Sí. Y no, que no sé qué, que no sé qué más, él estaba defendiendo la teología reformada, yo vi todo ese video, pero me chocó mucho que en un punto el mismo entrevistador le decía al hermano, le decía, la teología reformada está muy bien y todo, pero también hay que recordar que la gente no estudia la Biblia y que es importante estudiar la Biblia y que las personas que enseñan la Biblia saben de lo que hablan. Sí, sí, hermano, claro, claro, claro. Yo le ponía en los comentarios, yo le decía, totalmente cierto lo que dice el entrevistador, totalmente cierto. No, pero este hermano cuando predica esto es así porque yo creo que a veces se echa unos pelones, tú sabes de quién estoy hablando. A veces, porque no sé si, bueno, sí, ustedes hicieron una crítica a uno de sus videos en uno de estos días, al video sobre, él El que se estaba, llama creo que, Romero. ese mismo, sí. Mira, Una crítica así le eh, hicimos, ¿eh? No teníamos no, tiempo para abordar todo, pero. bueno, cuando tú quieras y Jorge cuenten conmigo para hacer una crítica así, porque yo me he Dale. visto muchas de sus prédicas. Y te aseguro que yo no lo quiero atacar a él, porque mi problema no es él, mi problema es cómo maneja la teología. Pero yo digo, él está haciendo un buen trabajo como pastor y se lo reconozco. Hay cosas en las que coincidimos. Por ejemplo, él está ahorita apoyando la película esta nueva, The Sound of Freedom, y yo estoy totalmente de acuerdo en apoyar esa película, Obvio. totalmente. Sí, Y sí. estamos totalmente de acuerdo en que muchas cosas son verdad, hay que denunciarlas y todo, pero de allí, hermano, de allí a que usted le quiera meter por los ojos a la gente que hay una unilateral forma de estudiar la Biblia, no, lo siento, pero no, porque lo peor es que en esa entrevista que le hicieron sobre la reforma, el hermano reformado le decía, sí, es que hay grandes estudios de la reforma, que no sé qué, que no sé qué más, no es que la teología reformada, es que la teología reformada hermano querido, yo estudio con reformados, yo voy a empezar a estudiar en el en el ETS, en el Edinburgh Theological Seminary. Dígame, ¿qué es más reformado en el planeta que estudiar en Edimburgo? Que es la casa de John Knox. ¿Me explico? No me puede decir que que no estoy yendo a un lugar reformado. Yo fui y tenían en la pared del instituto todas unas firmas de doctores reformados del siglo de 1800 desde que existe el seminario. Firmas enteras, de ellos desligándose del Estado. La firma era para ellos no tener que estar ligados al Estado, porque de hecho la Universidad de Edimburgo es de línea un poco más liberal, precisamente porque está ligada al Estado de Escocia. Pero este instituto es de la Iglesia Reformada de Escocia, aunque no está vinculado al Estado. Sí, apoya a la Iglesia, pero no apoya el Estado político. O sea, la Claro. Universidad de Edimburgo no está con esta institución. Esta institución es una institución más de la Universidad de Glasgow. Y está muy bien, porque igualito un título ahí es un título universitario igualmente. O sea, me da igual. Pero el detalle está en que el lugar es reformado. Y tú me vas a decir, ahí dentro, yo vi en la biblioteca todos los World Bible Commentary, todos los comentarios reformados que yo tengo. Claro, ellos tienen todos. Yo tengo unos cuantos, yo tengo como 10 11. Ellos tienen todos los demás. La gran pregunta, Jonathan, es, ¿esos comentarios siguen hipótesis documentaria, la propuesta de Wellhausen, el método de estudio liberal, incluyen trabajos católicos, incluyen comentarios críticos, no creen muchos comentarios del Génesis, no necesariamente se van por la línea de que el libro del Génesis es literal, puede tener elementos mitológicos, explican el concepto mitológico, pasan por Ugarit, consideran los manuscritos del Mar Muerto? Ah, pero este hermano dice, no hay que seguir la teología liberal. Hermano, yo estoy yendo a una institución donde manejan teología liberal. Usted no sabe al respecto de eso, por lo visto, porque allí le van a decir, ¿y cuál es el problema? No, bueno, es que Génesis tiene que tomarse literalmente. Bueno, esa es una de las posturas, pero aquí no. O sea, aquí y es liberal, el lugar no es nada liberal, el lugar es una institución, no diré confesional, pero es una institución reformada. Entonces, Claro. tú te das cuenta allí que hablan por hablar, que realmente no revisan, que no preguntan. Yo no debo ser reformado para ellos, en lo absoluto. Mm. Yo no debo serlo, que es una de las cosas más graciosas. Yo no debo serlo porque yo literalmente choco con muchas de las posiciones de ellos, ¿eh? Muchas. Cuando digo la forma de él predicar el libro del Génesis, en ocasiones está muy bien, pero él quiere volver sus prédicas
y aquí sí es una crítica tajante a eso, porque él es uno que lo hace, pero lo hacen muchos, quiere volver sus prédicas un mensaje devocional. Se olvida del estudio, cuando estás haciendo un estudio, porque si tú me dices, mira, lo estamos haciendo los domingos y esto es una prédica y no me interesa que la gente analice el libro de Génesis de forma crítica, eso es otra cosa, probablemente no es tu intención y yo nunca escuché el momento en el que afirmaste eso, pero Mm. estás enseñando el Génesis de todas formas, estás enseñando el Génesis muy mal, porque la gente no va a encontrar tu comentario en un instituto, no lo va a encontrar, ese es el gran problema. En un instituto, que es otra cosa que le decía a un hermano que yo con él choco mucho, pero él se preocupó porque uno de estos días yo exploté y literalmente le dije que me tenía cansado, que él desacreditaba todo, porque él tiene su opinión de que Jesús no es Dios y de que Jesús es un ser creado, que, ok, se le respeta, yo se lo respeto totalmente. El problema es que yo le diga, porque yo le decía y se lo decía a mi novia una de esas noches que yo tuve una pelea con él, yo le dije, tú le dices a él, mira, se encontró este bolígrafo. No, esto no es un bolígrafo, esto de hecho es un lápiz, pero tiene tinta. No, pero sí, tiene tinta, pero es que es un lápiz que incluye tinta porque yo sé que este tipo de lápices con tinta existe y no sé qué. Digo, sí, pero donde se encontró es una fábrica llamada Sharpie que no trabaja con grafito, trabaja solo con tinta. No, pero es que esa fábrica, eso es una postura que dicen algunos que es una fábrica, pero yo sé porque conozco el idioma que este Sharpie, esto puede ser inglés y a lo mejor ese lugar de Inglaterra, nunca sabes si en todo el área de Inglaterra hay una fábrica de grafito. No, sí, pero es que la fábrica de este es de tinta. Bueno, pero es que esa fábrica, esa es la postura de los que quieren aseverar que él es así. Tú le tienes la evidencia enfrente, y no, que va. Yo estaba analizando un manuscrito. Es un manuscrito que de hecho lo voy a mostrar en el módulo 1, en el módulo 3 del Concilio Divino y en la primera clase. Y tal vez publique esa clase en algún momento en la escuela, porque está buenísima. Me encontré con una variante textual interesantísima en Qumran, en los manuscritos del Mar Muerto. Resulta que un hermano comparte una foto de un salmo y yo reviso la foto del salmo, porque él le tomó fue el capture de pantalla muy mal, el capture de pantalla de la peor resolución del planeta, pero al menos se podía leer un poco. Y yo veo y yo digo, qué raro, esta palabra está repetida aquí. Brincó el otro, el que te estoy diciendo, el del marcador. No, ahí no hay nada repetido, eso no se está viendo bien, que no sé qué, que no sé qué más. Viendo el manuscrito, me fui porque el Departamento de Arqueología de Israel tiene una página, tú puedes irte allá y revisar. Me fui allá, viendo el manuscrito, a ojo, al menos sabía qué salmo era. A ojo, ubiqué el salmo. Pues gracias a Dios sé algo de hebreo y puedo ubicar a ojo unas palabras, ¿no? Y puedo ubicar algo. Me fui al salmo. ¿Ok? Efectivamente, la palabra estaba repetida. Efectivamente. Le tomé un capture de pantalla a eso y lo pegué en el chat. Te imaginarás. La respuesta del tipo fue, eso es un error. Eso es un ¿Por error. qué? Eso fue que el escribió se equivocó. Y yo, ¿cómo que se equivocó? Sí, mira, aquí hay unos punticos. Estos punticos significan que es un error. Claro, nos pusimos, se armó un debate en el grupo, un debate. Muchos alumnos míos me defendieron diciendo, pero es que ahí está, la palabra está repetida. No, 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 pero es que eso es un error, porque fíjate, esta tiene puntos y esta no. Ok, eso te lo acepto, tiene puntos, me di cuenta, porque de hecho viendo los manuscritos en grandote acá en la pantalla del departamento y con una resolución altísima, te das cuenta que la palabra tiene una cuestión allí, pero ok, tiene los puntos. Listo, lo entiendo. Pero aún así, está repetida dos veces la palabra. Mm. No, pero es que eso puede ser un error porque probablemente esto está siguiendo el texto masorético. Es que es igualito al texto masorético. Me metí en el texto masorético, Jonathan, me metí y busqué el pasaje bíblico. No tenía esa palabra que está copiada dos veces, no la tenía ni una sola vez. El texto masorético no la tenía ni una sola vez. Le faltaba las dos veces. La palabra ¿Te, repetida le te faltaban las acuerdas dos. qué pasaje era? ¿Qué pasa? El Salmo 138, versículo 1. Ahora, el detalle está en que la palabra estaba repetida dos veces en el manuscrito hebreo y en el texto masorético no está. Pero no solo eso, la Septuaginta, ¿sabes lo que es la Septuaginta? La versión griega del Viejo Testamento,
El Pentateuco, no, el Pentateuco samaritano no, porque no incluye los salmos. La Septuaginta, la Vulgata latina y la Peshitta, el siriaco, tenían la primera palabra. No las dos, pero la primera sí. La tenían, los tres. Los tres documentos tenían la primera. El texto masorético no tenía ninguna. Dime tú, porque yo se lo decía a Andrea, yo le digo, mira, una coincidencia te la acepto, no te acepto dos ni tres. Una sí. Ahí hay un problema textual. Lo hay. Seguí escarbando. Pregunté a profesores de hebreo, a varios, pregunté a 5 y recibí respuesta como de 3 o 4. Bien, todos me dijeron lo mismo. Me dijeron, allí hay algo a lo que le tienes que prestar atención. Esto puede ser esto puede ser esto puede tener tal cosa, no sé qué. El pasaje se podía traducir de muchas maneras. Cuando me fui al elemento de Qumran, uno de los que sabía hebreo, que estudia Qumran y que estudia acentos arcaicos, diacríticos del hebreo, me dijo, cuando tú veas eso, yo le dije, no, porque me están diciendo, mira Jesús, yo te voy a dar un consejo, no le hagas caso a ninguna explicación. No le hagas caso a explicaciones simplistas, no te van a llevar a ningún lado. Tú, si algo te hace ruido, préstale atención. ¿Ok? Así que vete al pasaje, analízalo y yo te digo una cosa, busca si ese fenómeno vuelve a ocurrir. Si ese fenómeno vuelve a ocurrir, me ayuda. Dale, que no sé qué. Tengo una reunión pendiente con él. Si quieres un día lo invito y lo tenemos los dos. Él es mexicano. Es muy bueno, muchacho, sabe bastante. Bueno, me metí y encontré el fenómeno. Lo encontré en un par de salmos más adelante. El fenómeno es verdad. Es de una palabra, es una palabra como encriptada. Ocurre el mismo fenómeno, la misma palabra con los puntos. Lo gracioso era que hacía la misma función que hacía en la otra, presencialmente. Y te das cuenta leyendo. Cuando yo empiezo a analizar e indagar un poco del pasaje, del manuscrito, me tropiezo con varios comentarios, porque además no sé si tú sabes, yo tengo el facsimilar de los manuscritos bíblicos de Qumran, yo lo tengo en digital, puedo leer y comentarios críticos y comentarios de la crítica textual, porque tengo el comentario de Eugene Ulrich. De hecho, aquí tengo en la biblioteca que es el tomo 1. Yo tengo todo el tomo completo en digital, pero este es el tomo 1. Aquí tengo todo el Pentateuco de Qumran. O sea, tú quieres decirme que tiene tal manuscrito, ahí está. Todo en hebreo con su aparato crítico aquí abajo. O sea, todo está aquí. Trabajo facsimilar. No me puedes decir que, ay, esto lo dice tal cosa, porque yo lo puedo revisar directamente acá, el manuscrito. Ahora, la parte graciosa, vuelvo y repito, es, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Revisando el comentario de Eugene Ulrich y revisando el comentario, pues, esto es de la editorial Brill. Esto es de Brill, de o sea, una de las casas editoriales una de las mejores del mundo de material académico. Resulta que revisando ese material y el otro, me di cuenta de que ese manuscrito de Qumran incluía otros salmos apócrifos. Estudiando los salmos apócrifos, el fenómeno se repitió otra vez. Y esta vez desde la Septuaginta. Te lo digo. Una coincidencia te la paso, dos y tres no. Ya no es una coincidencia, ya es que hay algo ahí. Por eso te digo, es una clase especial que estoy preparando, tal vez lo exponga en algún momento, es bien Dale. interesante, está No vamos a relacionado decir qué con... es. No vamos a Yo decir no qué lo, es. yo no lo voy a decir qué es porque me gusta crear la expectativa, pero créeme que lo voy a lo mejor subir en un rollo de la escuela. Es una tesis sólida, muy buena, y hará que la gente se plantee cómo leer el hebreo, que el hebreo es un idioma críptico, o sea, te Mm. puede tener trucos y listo, los tiene. El problema no es ese. El problema es que esta persona, por su dogma, por su forma de ver el texto, por su creencia, no está abierto a razonar. Y eso no es ser apologeta. Yo estoy siendo apologeta porque me pongo primero a investigar si lo que yo estoy pensando es o no es. Estoy considerando, y no solo mi opinión, pregunté a varias personas. De hecho, varias personas dicen, ay, que tal Biblia no tiene un error de traducción. No, sí lo tiene. Sí tiene un error de traducción. No, es que esto es esto. Sí lo tiene. Es que porque aquí duplica tal letra, porque eso es una madre de lectura. Bueno, pero, ¿qué significa lo de la madre de lectura? Que a veces incluyen vocales a partir de palabras. Va, por ejemplo, las VAP son madres de lectura. No, pero es que como esto, que no sé qué más. Bueno, el pasaje de Qumran que estaba revisando yo, donde estaba este fenómeno que te dije, también tenía tres madres de lectura. Las tenía y la palabra era la misma. Simplemente que
voy a cambiar el significado de la palabra porque tiene una letra más. No, es una madre lectura. Lo que está diciéndote es que el acento va aquí. Eso es todo. Pero esta gente no sabe hebreo. Esta gente no sabe material académico. Esta gente no estudia, no indaga. Es que ese es el problema. El apologeta tiene que saber de lo que está hablando. Tiene que saberlo. Si no, queda en ridículo. ¿Me explico? Este hermano, tú sabes cuál, de este canal de YouTube, no muchas veces no sabe de lo que habla. Es que esa es la parte que a mí me preocupa. A mí ellos no me molestan, me duelen. Porque yo no los odio. Obviamente, ¿cómo los voy a odiar? O sea, yo pasé por ahí y los entiendo perfectamente, pero no hacen bien ni a ellos ni a su audiencia. Mm. ¿Por qué? Porque se tropiezan con esto. El otro día hizo un comentario, una prédica. Creo que él está ahorita en sus prédicas del Génesis, creo que él está ahorita en Abraham, hablando de Abraham, de Agar, y ajá. Él hizo un comentario sobre, eh, creo que era Agar. Él hizo un comentario sobre Agar o hizo un comentario sobre Melquisedec, algo así. Él hizo un comentario sobre un personaje en la Biblia. Y yo esto casi nadie lo sabe, es que por eso te digo, si ustedes dicen que criticaron esto de él, conmigo van a darse un banquete por todo lo que les puedo informar. Pero una vez, en una conversación con uno de sus hermanos de ministerio, me preguntó, por obviamente le interesó la escuela de Alejandría, y me preguntó si nosotros enseñábamos hebreo. Y yo le dije que sí, le dije, sí, hermano, nosotros enseñamos hebreo, de hecho. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. ¿Usted quiere aprender hebreo? Yo lo pongo en contacto con el hermano Raúl Arce, él tiene los mejores cursos de hebreo que yo he conocido. Ok, me hace una pregunta que a mí no me molestó, se la entendí, pero la pregunta es como, de hecho, voy a ver tu cara cuando te la diga. Me preguntó, bueno, pero ese profesor de hebreo ha nacido de nuevo. Dale. Yo lo miré, yo le dije, bueno, el profesor Raúl Arce es cristiano, si eso es lo que me está usted preguntando. Pero el que te enseñó a leer español, ¿era nacido de nuevo? Ay, Dale. exacto, exactamente, exactamente. Pero, ¿sabes? Aparte de eso, que a mí de verdad a mí me Tendríamos, enterneció, o mira, sea, tendríamos que confiar mucho en nuestros hermanos, pero lamentablemente hoy tenés que ponerle el mismo filtro a cualquier persona. A cualquier persona. No pasa si es cristiano o no es cristiano. Mira, lamentablemente en las iglesias evangélicas, por lo menos acá donde yo me muevo, tenés de todo. Y después te salen en la tele también los casos de estas pseudo iglesias, porque son pseudo iglesias, que terminan estafando a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, ya no pasa por si es cristiano o no. Y en términos de apologética, menos, porque hay cristianos que lamentablemente están diciendo mentiras. Mentiras sobre sí. la Biblia, mentiras sobre aspectos académicos de la Biblia. Pero la dicen por ignorancia. No es porque tengamos algo en contra de ellos o ellos tengan un... Todos tenemos un Nada más, sesgo también. El caso apologética tiene un sesgo porque parte de la premisa que va a defender algo. Pero el tema es si está defendiendo la cosa correcta y si la está defendiendo bien. sí, 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 Ay, es que, es que, no me hagas enojar. no, pero eso que te digo, ¿sabes lo que a mí me dijo eso? O sea, porque aquí el detalle está en que sí, él me hace esa pregunta. Yo no le respondí ni con burla ni nada, le respondí, sí, hermano, si usted lo que me está preguntando es que regularse es cristiano, sí, es cristiano. Todos los profesores de la escuela de Alejandría somos cristianos, o sea que por ese lado no se preocupe. Pero a mí lo que me dijo eso, a mí literalmente lo que eso me dijo entre líneas fue, nosotros no sabemos hebreo. Puedo creer, puedo tratar, no me consta tampoco, pero puedo tratar de creer que ellos saben griego. Porque de hecho este hermano ha dicho, no, yo estaba estudiando griego. Perfecto. Pero hace comentarios en sus prédicas, en sus posturas apologéticas, donde me dices, esta palabra significa en griego, estás en el Viejo Testamento, pana.
¿Cómo me vas a decir que esta palabra significa en griego? ¿Qué tiene que ver el griego ahí? Se No, esta confundió, pues. palabra significa en griego, yo. Puede ser que se haya confundido, pero a mí lo que me dice es que, hermano, no analice eso desde el griego, que no significa eso en griego. Es como que me diga que el debate de Isaías es absurdo porque Isaías no dice jovencita, sino que dice virgen. No, el hebreo dice jovencita. El griego no. Te lo entiendo, desde el griego no hay ningún problema. Pero ¿qué me estás diciendo? Que tu única base de la Biblia hebrea es la Septuaginta. Lamento decirte que ahí tienes un gran problema, porque la Mm. Septuaginta no es la mejor base del Viejo Testamento. Es una base muy confiable por su antigüedad. Sí, por su antigüedad. Pero la misma Septuaginta tienes que considerarla que tiene el pensamiento griego. Y como tiene el pensamiento griego, para entenderla, retrotráela al hebreo. Por eso es que todos los académicos te van a hablar de la Borlage de la Septuaginta. Todos te van a decir lo mismo. Te van a decir, posiblemente la Borlage de la Septuaginta, la Borlage, o sea, la base de la Septuaginta, la base hebrea de la Septuaginta, decía esto. Y si decía esto, puede considerarse. Y es posible. Y no sé qué, y no sé qué más. Bueno, pues estás considerando la Borlage de la Septuaginta. La que tiene la autoridad es la base de la Septuaginta, no la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción. ¿Se consideró palabra de Dios en el tiempo de los cristianos? Ah, bueno, pero hoy en día no lo necesitamos, porque gracias a Dios, Qumran nos ha hecho entender que sí tenía un respaldo hebreo. Y ese respaldo hebreo vamos a prestarle atención. Si Qumran tiene un pasaje que coincide con la Septuaginta, a la hora de tú traducir tu Biblia, toma la versión hebrea. Si coinciden, más todavía, porque lo que dice es la versión griega me apoya. Mm. Listo, pero no me vas a decir que vas a estar todo el tiempo predicando y enseñando a entender la Biblia hebrea desde el griego, por Dios. Puede ser el gran problema. Desde el griego, por ejemplo, por darte un ejemplo, uno de los grandes problemas que va a tener hacer eso es que cuando la palabra ungido aparezca, sabemos que el griego va a traducir Cristo en la versión griega. En la Septuaginta vas a leer que Ciro era el Cristo, que David era un Cristo. Y todos los pasajes que se refieren al ungido de Yahvé, como el Salmo 2 o el Salmo 29, el Salmo 23, 29, el Salmo 20, perdón, todos te van a decir, yo levantaré a mi Cristo y yo engendraré al Cristo. Está bien, o sea, sí, esos salmos pudieron haber sido aplicados a Jesús en el Nuevo Testamento, pero ellos no necesitaron la Septuaginta para hacer eso. Ellos interpretaron la Septuaginta para hacer eso. ¿Me explico? No, no afecta mucho realmente, porque de hecho la Septuaginta tiene la ventaja de que su época es cercana a la de Qumran, entonces la teología no es tan distinta, pero aún así no me puedes explicar, o sea, a mí me dice, como el profesor mío de griego, él se llama Johnson, se me olvidó su primer nombre, Johnson es su apellido, yo siempre dije que tenía nombre de champú. Ese profesor, siempre, porque es profesor de griego, en las clases nos ponía a leer una parte de la Septuaginta y una parte del Nuevo Testamento. Ahora, ese era un viejo que se ve que su idioma natal era el inglés. Aún así sabía muy bien español y nos estaba enseñando en español y nos estaba explicando el griego. Ese tipo sabía arameo, arameo babilónico, arameo sinaítico, protosinaítico, hebreo, inglés, español y creo que francés. ¿Ok? Ahora, ahora, nos estaba enseñando griego. Por lo tanto, a mí me hace sentido que si me estás enseñando griego, me leas la Septuaginta. Él nos leía unos pasajes de la Biblia hebrea, de la Septuaginta, y nos leía unos pasajes del Nuevo Testamento. Siempre las clases eran eso, ejercicios con el Viejo Testamento, ejercicios con el Nuevo Testamento, ejercicios con el Viejo Testamento, ejercicios con el Nuevo Testamento. Y él empezó sus clases explicando qué es la Septuaginta. Ahora, el dato está en que nunca nos habló del hebreo. Nunca, aunque sabía hebreo. A veces decía, bueno, esta palabra en hebreo más o menos es esta, pero nadie le hacía esa pregunta porque no era el punto. Te están enseñando griego. Obviamente no te van a enseñar hebreo en una clase de griego, te van a enseñar griego y te van a explicar cuestiones y fenómenos del griego. Entonces, ese es el dato. Me vas a usar un texto que es griego precisamente por lo que me estás enseñando, pero, por cierto, Johnson creo que sí es cristiano. Ese profesor sí es cristiano. Ahora, volviendo al dato, al punto y al dato. ¿Cómo rayos me vas a decir tú que vas a estar predicando a las personas del Viejo Testamento usando el griego?
por Dios, porque yo, te repito, puedo creer que ellos, todos ellos, leen griego, no hay ningún problema, pero necesitas el hebreo para estudiar el Viejo Testamento, no el griego, el hebreo. Es una cuestión de sentido común. Esa Biblia no se escribió en griego. ¿Me vas siguiendo? O sea, Sí, ese sí, es el detalle perfecto, donde perfecto. ahí es No, el detalle donde tú... te puede decir igual, no importa, yo lo estudié de la Septuaginta, te puede decir, como para justificarse igual, pero. Escúchame, tenemos poquito tiempo. ¿Querés decir algún cierre respecto a esto de la apologética, la fe? Yo quisiera leer el pasaje entero, el de Pedro, desde el verso 8 hasta el verso 22. Y Si quieres dejarnos con leerlo, una. Dale, te lo leo entonces de una. Y esto creo que puede dar pie a otra charla respecto de lo que dice al final, ¿no? Pero va a ser para otra charla. Ahora, para ver el contexto de la sí. apologética de la carta de Pedro. Si quieres lo lees Dice, y después de eso yo dale, cierro con hacemos unas así. palabras y ya. Dale, pues. Dale. Bueno, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Sí. Muy bueno, muy bueno. Ese es un pasaje que tiene un segmento específico muy polémico, pero que yo he analizado bastante bien. Eh, Otro día le damos a eso. sí, sí hay algo en lo que sí tomaré las palabras de Pedro y las tomaré de muy buena manera, es hacer una apologética con mansedumbre, con humildad sobre todo, porque la gente, efectivamente, la gente habla más por lo que hacemos que por lo que decimos, por lo que creemos. Y eso es verdad. En ese sentido, sí, amén a eso. Sin embargo, hay un dato, y con esto es que quiero cerrar, de, de la apologética que me parece vital, y es el que defiende la fe. No solo tiene que estar preparado para defenderla, sino que encima tiene que saber qué es lo que está haciendo. O sea, tú, es muy fácil que yo diga, y esto para que más o menos me entiendas el matiz, y esto a lo mejor tú como, no sé cómo es en Argentina, lo que sí te puedo hablar un poco desde el ángulo de yo como venezolano y experiencia. Es muy fácil que yo, es muy, muy fácil que yo me forme un grupito de seguidores, montar una iglesia, ser un líder y ser yo el líder del grupito, pues después de todo es como me quedé con los que creen, los que congenian conmigo, los que creen como yo los llevo, yo los guío, yo los pastoreo, yo les digo que no sé qué, que no sé qué más, son míos, fundamos una iglesia y todos felices porque todos van a mi línea. Eso es fácil. En mi país pasa mucho. En mi país llegas, le caíste bien al apóstol, el apóstol te nombra pastor, todos los demás se encariñan contigo, hacen parrilladas juntos, que no sé qué más.
En la escuela de Alejandría nos ha dolido que en circunstancias varias y distintas, muchos salimos de congregaciones. Yo fui uno que salió de varias. Y no nos quedaron muchos amigos de las congregaciones. Pero fuera de que no nos quedaron muchos amigos de las congregaciones, yo te puedo decir que aunque a mí no me afectó de forma muy directa, por gracias a Dios, sí conozco hermanos que nunca me volvieron a hablar. Nunca supe por qué, pero nunca me volvieron a hablar, literalmente, nunca me volvieron a hablar. No sé si incluyó el hecho de que yo me volviera tatuador, el hecho de que yo dejara de vivir con mi madre, nunca supe realmente el qué Y ojo, exactamente. por ahí tampoco tenemos que, quizás no se dieron las circunstancias para que eso pase también, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo Eh, trato de pensar eso todo el tiempo, claro, porque no me gusta envenenarme. Trato de pensar claro. siempre, bueno. Sin embargo, no me volvieron a hablar. O sea, el detalle está en que pueden haber razones para que me hablen. Yo no les escribo a ellos, más que nada por qué les voy a decir. Puedo saludar. En ocasiones sí he saludado. Y he saludado de buena manera y me han respondido de buena manera. Pero aún así, no es que me hablan. Mm. Me explico, no es que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va la situación? No. Sin embargo, al punto al que quería llegar no es tanto ese. Al punto al que quería llegar es que los profesores de la Escuela de Alejandría, sobre todo en la Escuela de Alejandría, nunca decidimos ser una iglesia, nunca decidimos ser líderes de nadie, nada, nada, ni pastor, ni nada, ni mucho menos, nada, profesores, simples profesores, simples profesores. ¿Y por qué digo que esto es algo relevante? Porque a diferencia de mucha gente, a nosotros nos llegan eh, adventistas, nos llegan arminianos, que es el hermano este que es medio arminiano, nos llegan testigos de Jehová, nos llegan gente de todos lados, nos llegan pastores, nos llegan hermanos, nos llegan ateos, nos llega cantidad de gente que piensan diferente, pero cantidad de gente que piensan diferente y nosotros como escuela nos debemos a ellos en el sentido de que estamos para educar y para ayudarlos y los que debemos demostrar más carácter y templanza somos nosotros. Pero a mí me da risa porque si nosotros fuéramos pastores, no digo que queremos y que nos interese, pero si nosotros fuésemos pastores, tendríamos más carácter que muchos pastores. ¿Por qué? Porque nosotros nunca, nunca, nunca estuvimos 100% cómodos en los grupos en los que estábamos. Sabíamos que las diferencias que teníamos con todos, sabíamos que habían hermanos a los que no les caíamos nada bien. Hay un hermano esta mañana que casi me insulta, básicamente, porque yo no le caigo bien. Yo no le hice nada, pero no le caigo bien. ¿Y qué voy a hacer? Sí me molesté. Y sí le dije, bueno, hermano, si a usted le admiten que haga berrinches acá en grupo, pues haga berrinches. ¿Qué voy a hacer? Solo le pido que me respete y no me tutee, porque yo no soy su amigo. Porque tú esto, tú aquello. ¿Quién eres tú? Te conozco, disculpa. Pero aún así, como profesor, me salió un hermano de la escuela y me dijo, no te rebajes, tú eres profesor, recuerda. Y yo me pongo a pensar y yo digo, es verdad, pero ¿y este hermano quién es? No, él es un pastor de Venezuela. Ah, un pastor, qué belleza. Un pastor, él que debería estar dándome ejemplo a mí, tiene menos templanza que yo. Y por lo visto, el chamo tiene más edad que yo. Yo tengo 26 años, Jonathan, y no estoy diciendo que soy el más joven, pero soy más joven que mucha gente. Y soy el más joven de toda la escuela. Y puedo ser impulsivo y sin embargo creo y considero que me contengo, que tengo carácter, que domino mi temperamento. Pero el dato está en que tengo muchos otros defectos, mi novia lo sabe todo eso, pero aquí y aquí puntualmente yo digo, el que es apologeta, y de verdad no lo digo por alarde, pero el que es apologeta debería tener un carácter así, no así. No puede ser un pastor que, yo hago un berrinche y es lo que yo digo y si no me cae bien te expulso de la iglesia. ¿Qué es eso? Eso no es ser un apologeta, eso es ser un malcriado. ¿Me explico? Sí. Ponerte en YouTube ahí muy cómodo, andar insultando a los que no piensan como tú, eso es ser malcriado. Eso no es ser ni siquiera cristiano. Y nos dicen a nosotros que nosotros somos cristianos. A mí me tratan. Bueno, este hermano no me lo ha dicho de forma directa, pero Pero, sí. ¿son nacido de vuelta vos? ¿Cómo? ¿Son nacido de nuevo vos? Ah, sí, soy un nacido de nuevo. Mira, yo nunca me he puesto en Ay, en la tesitura de decirle a nadie si es o no es nacido de nuevo, porque yo sé que a Dios a mí, si no soy nacido de nuevo, pues qué sorpresa, porque a mí Dios me da palizas en la vida, ¿eh? Me ha dado palizas fuertes, enseñanzas que no se me han olvidado. Yo digo que es Él. ¿Quién más? Pues si no necesito a Dios para descubrir que tengo que caminar en la justicia, entonces ¿para qué soy cristiano?
Pero si tengo un Dios que me ha llevado a la disciplina de, epa, bueno, amén, qué bien, pero mira, esto nada que ver. Esto de acá, nada que ver. O sea, yo no soy cristiano, tú no eres cristiano, tú lo que eres es un liberal, yo soy un, no sé, la escuela de Alejandría, no sé, o sea, te estoy hablando en serio. Eso no es ser apologeta. Los apologetas, ¿sabes quién es un apologeta para mí? Ah, es. Por ejemplo, para mí un apologeta era Michael Heiser y William Lane Craig. Esos son apologetas. Claro. ¿Por qué? Porque ellos con calma y tesitura, con Mansedumbre y tranquilidad, reverencia. exacto, Mansedumbre y reverencia. tú los veías a ellos sentados con un ateo inmamable al lado y aún así hablan, dialogan, conversan, se ríen, presentan argumentos. Michael Heiser también, tú lo veías calmado, hablando con la gente. Ese hombre murió sabiendo que había dejado un legado y el nombre de Dios en alto. Mm. ¿Me explico? Por eso yo lo Amén. admiro, porque Amén. un señor que tú ves lo que hizo, sus libros, hicieron algo, un aporte importante. Y no andaba peleando con la gente. Apologeta no es pelear con la gente. ¿Me explico? Que esa es la parte que yo digo que es lo más duro. Pero bueno, por una cuestión de tiempo, este tema me gustaría dejarlo justo aquí, porque Dale, también sería muy buena idea abarcar en otra ocasión. dale. Y cuenten conmigo, tú y Jorge, Dale, dale, hacemos algo, por hacemos favor algo. en un horario, por favor en un horario que no sea Mirá, tan tarde. sí, el tema de este canal Biblia Libre, sobre todo, yo le mandé un mail, hablé con él. Obviamente no está dispuesto a recibir críticas y solamente está dispuesto a lanzarlas, digamos, por YouTube. Digamos, esa es su postura. Así que no le dije que no le iba a jorobar más, que no le iba a mandar más, pero bueno, las críticas las vamos a seguir haciendo, porque hay muchas cosas que dice que no son así, son superficiales y encima está difamando a una persona que tiene muy buenas intenciones y una reflexión teológica que a mi manera de ver es muy positiva, y no solamente está difamando a la persona, sino que ahora a su familia, con imágenes de su familia, No, eso ¿entendés? no. Entonces, ¿qué cristianismo estamos predicando? ¿De qué cristianismo estamos defendiendo? Pero te Entonces, respondió, sí, me respondió, me dijo, mirá, yo todo lo que me diga me pasa por... Yo pienso así porque y no, yo no voy a estuve, discutir con vos. Tengo cosas más importantes que hacer. Bueno, está bien, le digo. yo estuve en uno de sus grupos con mucho tiempo y traté de aportar y todo, respetando las reglas al máximo, porque Obvio, mi sí, sí. intención, siempre se lo dije, desde que entré al grupo le dije, mi intención es hacerle una entrevista al hermano, a Escobar. Esa es mi única intención, hacerle una entrevista. Todavía, si él aceptara hacer una entrevista en la Escuela de Alejandría, nos encantaría que él diera una entrevista de la Trinidad, nos encantaría, no tenemos ningún problema. Pero ya con una actitud así, mira, Luis Jovel, No, tú no, sabes no. Luis Jovel, que nosotros lo tuvimos en el canal, Luis Jovel me dice que no lo soporta, que es una de las personas menos preparadas y bueno, ¿y ¿qué quieres que te diga? O Claro. sea, a mí eso, fíjate que ni siquiera su postura teológica me parece que deja tan mal al cristianismo como esa actitud sí. Claro. Porque yo puedo considerar que con todas mis diferencias, hermano, yo las hago totalmente a un lado para que usted tenga un lugar en la escuela donde se le va a respetar y se le va a escuchar. Tal cual. Pero si no va a hacer eso, y encima, si no solo vas a hacer eso, sino que vas a criticar a las personas que no piensan como tú, ¿qué tipo de cristiano eres tú? Pero ¿Me no. explico? Porque en la escuela Alejandría saben que no me agrada mucho la Mira, actitud. para defender la fe y para defender la esperanza que tenemos, no hace falta difamar a nadie, no hace falta tirarle basura a nadie ni a ninguna teología. Hay que dar respuestas nada más. Hay que explicar y expresar en esa explicación el amor de Dios y el carácter de Cristo. Eso es lo que nos está mandando a pedir. Así que bueno, Sí, veremos cómo seguimos. claro, claro. Gracias, gracias Bueno, gracias, Jonathan Nero. por el Gracias a vos. tiempo. Eso. Espero que nos podamos volver a reunir. Quedo pendiente Dale, contigo y con Jorge cuando dale, gusten. dale. Estamos Listo, hablando. papá. Abrazo, chau, chau. Paz de Dios.